área, liquido impuestos, más allá de que actualmente estoy en un área más de planificación y asesoramiento tributario y litigios, ¿sí? Pero tengo que reconocer que manejo números por mi bagaje, por mi experiencia y por mi profesión de contadora. Soy primero contadora, después abogada. El orden de los factores no altera el producto para mí. Así que bueno. ¿Quién me puede dar una definición de lo que es impuesto? Conforme a lo que estuvieron viendo hasta el momento, ¿qué es un impuesto? ¿Es un recurso? ¿Es un gasto? Muy bien, es un recurso público. Esto es muy importante cuando tenemos que estar definiéndolo, porque ya tenemos que tener en nuestra cabeza de que no estamos hablando de un gasto, sino que estamos hablando de un recurso público. Y dentro de la característica de recurso público, ¿es un recurso público de carácter coactivo, obligatorio o voluntario? Coactivo. Entonces tenemos que es un recurso público de carácter coactivo. ¿Qué se requiere para que exista el impuesto? Una ley, exactamente. El impuesto no existe por un acuerdo entre partes, no surge a través de un contrato. Tiene que haber, ¿qué cosa? Una ley, el sentido formal y el sentido material, la existencia de una ley. Por lo tanto, cuando nosotros denominamos un impuesto, decimos que es un recurso público, ¿sí? Por imperio de una ley, ¿sí? A través del cual el Estado obtiene un ingreso que puede ser en pesos o de qué otra manera, en especie. Un ejemplo de especie. ¿Cuál es tu nombre? Santino. Sin miedo. ¿Te podés equivocar? Como si alguien cede algún terreno. ¿Cede? La Quinta de Oliva, por ejemplo. Bueno, ¿por qué tenemos que vender la quinta, Bueno, entregar la Quinta de Oliva? A ver, ¿de qué manera podríamos estar pensando de que exista un ejemplo, un impuesto sobre los ingresos brutos? El impuesto sobre los ingresos brutos, ¿han escuchado hablar ustedes? El impuesto sobre los ingresos brutos es de carácter provincial. Hay tantos ingresos brutos como provincias y y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es decir, estados locales, provinciales, más la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Qué grava ingresos brutos? El ejercicio de una actividad a título oneroso. Ustedes, cuando se reciban y ejerzan la actividad como abogados de manera independiente, van a tener que tributar ingresos brutos, que es conforme a la facturación. Sobre el monto facturado, un 3, 4, 5% conforme a donde presten la actividad. Luego, cada legislación le da distinto tratamiento. La ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Establece una exención donde establece que los profesionales graduados con títulos universitarios de más de 5 años de carrera universitaria no tributan el impuesto sobre los ingresos brutos, pero si la ejercen en la provincia de Buenos Aires van a pagar ingresos brutos, ejercen en La Pampa van a pagar ingresos brutos, en Córdoba, en Santa Fe, ¿estamos bien? Si trabajan en relación de dependencia, no se paga ingresos brutos. ¿Por qué? Porque la propia normativa de ingresos brutos no las grava. Bien, pero es un ingreso, mejor dicho, es un impuesto de carácter, ingresos brutos de carácter local. Bien, supongamos que se establece que el impuesto se pueda pagar con, entre comillas, tanta cantidad de pesos, supongamos que sea el 3% de 1000 y yo tengo que estar pagando 30 pesos, digo, bueno, perfecto, tengo que pagar 30 pesos, o la provincia
me permita cancelarlo con un equivalente de manzanas. Entonces, la provincia de Mendoza me establezca que para cancelar el impuesto sobre los ingresos brutos en Mendoza, se pueden entregar manzanas. Un productor de manzana, en lugar de pagar una suma de dinero, paga el equivalente a tanta cantidad de kilos de manzana. Tanta cantidad de kilos de manzana a tal precio tiene que cancelar 30 pesos de impuesto. Si el kilo de manzana es valorizada 1, tiene que entregar 30 kilos de manzana. ¿Se entiende? Eso es una cancelación de pago especie. Otra forma es cuando el Estado cancela. ¿Vieron que muchas veces se pagan con bonos? Las provincias emiten bonos. Bueno, eso es una forma también de cancelar. Argentina, en la época del 2000, tenía un problema de que no podían estar emitiendo plata. Entonces, ¿qué hacían? Emitían, ¿qué cosa? Bonos. Patacones, Lecor, Lecap, ¿sí? Había de todo. ¿Cuál es tu nombre? Cristina. Cristina, había de todo. Patacones. Patacones eran unos papelitos que decían 100 pesos y eran bonos. ¿Qué quiere decir? El Estado de la provincia de Buenos Aires emitía esos 100 pesos, los entregaba como forma de pagar los sueldos a los empleados con eso, con ese patacón, estaba el billete y estaban los patacones. Y con esos patacones iban y pagaban los impuestos. A veces había problema, porque el propio Estado que los emitía después no los recibía como forma de cancelarlo. O, ¿qué pasaba? Se los toman por menos. ¿Cuánto sale esto? Y esto sale 100, le decía uno. A mí me lo dieron por 100. 100 patacones vale 100. ¿Y qué me decían? No, esto vale 100 al vencimiento. Ahora cotiza menos. ¿Sí? Había todo un negocio financiero, ¿sí? Como todo bono cuando uno lo compra por debajo de su valor nominal. ¿Estamos? Eso es otra forma de cancelar en especie, a través de una cancelación de lo que se llama dación en pago. Bien, en general, se paga a través de qué? De una suma de dinero. Y el impuesto se caracteriza por captar manifestaciones de capacidad contributiva. La capacidad contributiva se puede medir a través de 3 índices, que son ingresos, patrimonio y consumo. ¿Qué impuestos conocen que grava el ingreso? A las ganancias. El impuesto a las ganancias. ¿Qué impuestos conocen que grava el consumo? El IVA e ingresos brutos a nivel provincial. El IVA a nivel nacional. ¿Y qué impuestos conocen que grava el patrimonio? Bienes personales. Grava el patrimonio. ¿Sí? Los 3 índices. ¿Saben qué implica medir capacidad contributiva? ¿Qué es la capacidad contributiva o no? ¿Sí o no? Digan, no sé. Y bueno, entonces, ¿por qué no me dicen, no sé lo que es? Porque no me lo contestan y yo tengo que mirarle las caras. ¿Viste? No sé, es más fácil. ¿Sí? La capacidad contributiva es la aptitud. Apto. Es aptitud, no act con C. Aptitud con P. La aptitud que tiene un sujeto para poder hacer frente al pago de los impuestos. Entonces, vamos a hacer claro, simple y sencillo. ¿Cómo te va? ¿Bien? Cristina. ¿Me permite que la tome como ejemplo? Cristina. Se viste con un vestido de qué marca le gusta, Cristina. Diga.
Claro, no, tenemos que levantar el nivel con un Dolce Gabbana. Ahí está, con un vestido Dolce Gabbana. Va con una Ferrari. Va a Cariló para hacerlo local. Y entra en un restaurante o un boliche y consume champán y en la mesa vuelan las botellas de champán. ¿Ustedes qué van a decir? Así que, ¿cuál es tu nombre? Candela dice, epa, esa señora tiene capacidad contributiva. Dirías así ahora que sabéis lo que es capacidad contributiva. Ah, tiene plata. Vos decís, tiene plata, porque vos pediste a Cristina, conforme a lo que tenía, la ropa y, entre comillas, el auto, lo que consumía, o sea, lo que tenía por los bienes, capacidad, por lo que consumía el champán, ¿sí? Y vos decís, tiene plata, tiene que tener ingresos. No necesariamente, ¿no? Porque el auto puede ser prestado, el vestido puede ser alquilado y te pueden estar financiando. También. Pero en principio uno que dice, el impuesto que mide capacidad contributiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se establece un impuesto, ¿sí? El Congreso, que es el organismo, el poder legislativo, quien establece a través de la ley un impuesto, recuerden que el Poder Ejecutivo no puede vigilar en materia tributaria, trata de establecer lo que se llama un hecho imponible, que establece que trata de captar determinada capacidad contributiva. Y ahí decide, ¿qué capto? Capto renta, ingreso. Bien, establezco un impuesto a la ganancia donde digo, todos los sujetos, personas humanas y jurídicas, residentes en Argentina, tributan por todas las rentas que obtengan en Argentina y en el exterior. Entonces, esa es una definición. Eso es una captación de capacidad contributiva. Entonces dice, soy persona humana, soy residente, obtengo ingresos, ¿sí? Estoy verificando el hecho imponible que me establece la ley. Estoy entrando dentro del objeto. Después, puede ser que por los parámetros de medición no alcance a tener que tributar, pero en principio estoy dentro del parámetro. ¿Se entiende lo que digo? ¿Vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Y después la ley me dice, los no residentes, fíjense el criterio, residencia. Entonces es la palabra clave, quién es residente y quién no es residente. Los no residentes tributan solo por la renta que obtengan en Argentina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros somos todos residentes, excepto que perdamos la residencia. Hay que perder la residencia. Si estamos casados con el fijo, nos fijo tenemos que pagar. Pero nos tenemos que divorciar. Y para divorciarnos tenemos que ¿qué? Salir y perder la residencia. Perder la residencia no es fácil, es como el divorcio. Casarse es fácil. Pero después, cuando me tengo que divorciar, y mi pareja, hombre o mujer, no quiere, me ponen trabas. Acá también. Es fácil entrar en el fisco, pero después cuando quiero salir y perder la residencia, tengo que salir de Argentina y tengo que desprenderme. Y el fisco me pide muchas cosas. ¿Vamos? Hay una película, perdón, voy a terminar por día. Los no residentes tributan solo por las ganancias que obtienen en Argentina. Un ejemplo es, ahora vino un grupo, es decir, fui a cantar, ¿no? Vino de semana, vienen ahora Ricky Martin y todo. Esas personas son no residentes en Argentina. Cantan en Argentina y obtienen ganancias de cuenta argentina. ¿Tributan impuestos en Argentina? Sí, como no residentes. ¿Está claro? Bien. Respecto del tema de residencia, es un criterio que adoptan casi todas las legislaciones y hay una cantante muy famosa que tuvo un problema en España por su residencia, que no tributaba en España por lo que obtenía fuera de España.
Y el fisco le dijo, usted es residente en España, ¿sí? Y ella dijo, no, yo no soy residente. Y después hizo una canción, ustedes saben de qué lado, ¿no? Pasamos a Basilio, no tengo problema. Pero ¿quién era el que tuvo el problema? Shakira tuvo problema. Hay una película en Flow que se llama Celeste, pensé, Celeste, no sé si la vieron. Yo de casualidad la pongo a mirar y después la aviso a uno y me dice, no, pero yo no sabía que era. Y la inspectora tiene que contar que la persona estuvo 184 días en España y tiene que demostrar que estuvo 184 días en España. ¿Para qué? Para que sea residente de España. Y la busca y la encuentra. La encontró de una manera, no sé si la vieron la película, ¿no? Mire la serie, Celeste se llama. Es muy interesante cómo la busca. La busca a través de qué? De la peluquería. Y va a la peluquería y el peluquero le dice, no, yo no le voy a dar datos. ¿Sí? Dijo la inspectora, mire, ¿tiene un método corto o un método largo? El método largo, le cargo inspección a usted y le reviso todos los impuestos a usted. Y un método corto es que usted le entregue quién vino durante el año pasado a la peluquería, método corto, y le dio todos los papeles. Pero no está escrito con el nombre verdadero de ella, usted no podía saber quién era ella. Y empieza a seguirla, la detecta por los restaurantes, y ahí ve un seudónimo, y a través de ahí va encontrando la vuelta y alcanza, y la verdad es que tuvo un problema muy serio, tuvo que pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque verdaderamente era residente, tuvo una denuncia penal muy fuerte, tuvo que pagar los impuestos. Y eso es por el tema de residencia. Pero ¿a qué vamos? Es que el impuesto capta una capacidad contributiva, que es ingreso. Hay otros que captan consumo, el impuesto a valor agregado, y hay otros que captan patrimonio, los bienes que yo tengo, bienes personales. ¿Estamos? Hay una diferencia entre impuestos y tasas. ¿Quién me lo puede decir? Ambos son recursos públicos, de carácter coactivo. ¿Hay contraprestación en el impuesto? Sí. No hay una contraprestación específica. No cometan el error de decir que en el impuesto no hay una contraprestación. Hay una contraprestación. Para cubrir el impuesto, sirve para cubrir gastos que son de manera indivisible. Es decir, quien soporta el pago del impuesto no tiene una contraprestación de manera directa por parte del Estado. ¿Sí? Todos pagamos el impuesto a valor agregado. El impuesto a valor agregado es para salud, educación, justicia, seguridad. ¿Bien? Ganancia. De la misma forma. ¿Okay? ¿Bien? ¿Y qué diferencia hay con las contribuciones? Que la contraprestación hay, de cierta forma, hay un beneficio realmente que se transforma de carácter patrimonial por parte de quien solventa el pago de una contribución, a diferencia de un impuesto. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? ¿Bien? Un ejemplo de contraprestación sería salud, educación, con todas las contraprestaciones. No, perdón, de contribución. De contribución, sí. ¿Cuál sería un camino? O sea, para un camino o un subte. La plaza de un barrio. ¿Eh? La plaza de un barrio. La plaza de un barrio, si los vecinos que están alrededor les mandan una boleta de pago, dice contribución para solventar la reparación de la plaza, es una contribución. ¿Sí? Pero, por ejemplo, el subte es una contribución, el subte de la línea H, todos los vecinos que tenían a lo largo, que está la traza de la línea, dentro de la boleta del ABL, ¿sí? Alumbrado, barrido, limpieza, que es una tasa, hay ABL, alumbrado, barrido, limpieza, tasa, impuesto inmobiliario y contribución
especial ley, y esa ley responde a financiar la extensión de la línea H. Obviamente que la extensión de la línea H no se financió con el pago de esa aporte, ¿no? Porque estamos hablando de millones, pero ¿qué significa? Que no obstante hubo un financiamiento externo para hacer la línea del subte, los vecinos se vieron beneficiados y en medida en que vos estás más cerca o más lejos de la línea, vas a aportar. Generalmente se establece un radio para analizar el impacto que tiene esa obra y los que están más cercanos tienen un beneficio mayor. Entonces le dicen, bueno, usted va a pagar, entre comillas, va a ser un mayor aporte y los que están alejados pagan menos. ¿Vieron cuando uno pone la venta de un departamento que dice cercano a la línea del subte? ¿Por qué? Porque se considera que se valoriza más la propiedad por su cercanía a la línea. Esa cercanía se refleja con qué? Con un aporte. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a ver que los impuestos, en general, se dice que el impuesto, hay varias menciones que lo van a ver ustedes en el libro, como impuesto óptimo. El impuesto óptimo es aquel impuesto que se recauda con el menor coste posible, con el menor costo posible. Esto significa de que el fisco o el Estado que lo tiene que recaudar no tenga que involucrarse con grandes costos administrativos para poderlo recaudar. Si para recaudar 5 pesos requiere una plantilla de personal que le sale 1.000.000, la recaudación de ese impuesto le resulta totalmente insignificante, ¿no? No estaríamos hablando de un impuesto de manera óptima. También van a ver una denominación como de impuestos neutral. Los impuestos, en la teoría, podemos estar diciendo que los impuestos son neutrales, pero es muy difícil, y lo vamos a ver con los efectos económicos, que un impuesto sea neutral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un impuesto en la mayoría de los casos se traslada al precio. ¿Al precio de qué? De bienes y de servicios. Entonces, altera la oferta y la demanda. ¿Sí? Y después van a ver que se mencionan impuestos fiscales, es decir, aquellos que tienen una connotación, que se crean o que son sancionados fundamentalmente con un fin recaudatorio para cubrir determinados gastos, se necesita el recurso, el impuesto para cubrir el gasto y en otras circunstancias se dice un carácter extra fiscal. ¿Qué significa que sea extra fiscal? Que lo que se trata es que el impuesto produzca en aquellos sujetos que lo tienen que pagar un efecto disuasivo. ¿Qué significa? Que la gente, al tener que pagar ese impuesto, deje, entre comillas, de consumir determinados bienes o productos. Por ejemplo, si yo está mirando y me hace así, cigarrillos, ¿estamos? El impuesto a los cigarrillos puede tener un carácter extrafiscal en el sentido de que si yo le pongo un valor muy elevado, hago que el sujeto no lo consuma. ¿Estamos? Los aranceles a las aranceles o impuestos. No, bueno. Puede ser impuestos a las importaciones, impuestos a las importaciones, ¿sí? Muchas veces se utiliza como herramienta para regular el comercio, ¿no? Bajando o subiendo impuestos. Vamos a una clasificación de los impuestos. En primer lugar, los impuestos los vamos a clasificar en impuestos directos e impuestos indirectos. Desde el punto de vista de la Constitución, establece que los impuestos directos tienen potestad las provincias, salvo por tiempo determinado y por razones de emergencia que lo toma la nación. Es el claro ejemplo del impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es un impuesto cuya carácter ha sido carácter extraordinario, sancionado en 1930 al comienzo bajo un gobierno de facto, luego regularizado, gobierno de Justo, con posterioridad regularizado. Lo que tenemos es que es un impuesto nacido en 1930
que la necesidad imperiosa de fondos lo tomó la nación, lo crea la nación. Entonces, cuando uno lo lee, el primer artículo dice, establécese en todo el territorio de la nación el impuesto a las ganancias de manera temporal y por razones de emergencia. Si no dijese eso, ¿sí? Si no dijese eso y no estuviese así aplicado y no existiese la ley de coparticipación, el impuesto a las ganancias debería ser nacional o provincial. ¿Cómo debería ser? Usted, sí, no sabe. No sabe porque está muy distraída, está muy preocupada, me parece, ¿no? Sí, te veo muy tildada, te veo totalmente tildada. Vamos a retirarnos. Vamos. Vale. El impuesto a las ganancias, ¿sí? Cuando estamos esta es una pregunta que tomamos en los parciales, lo tomamos una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces en los finales, después está la materia, lo escriben, después le damos vuelta a la pregunta, no la enganchan ni por ninguna parte. Y es que tienen que leer el artículo de la Constitución, el artículo 67 del 65, inciso B, que dice quiénes tienen potestad de aplicar impuestos. Y como yo dije que toman el examen, ahí todos anotan. Me encanta que lo anoten, porque así por lo menos lo van a estudiar, porque así después cuando se lo tomamos y no lo responden bien, ¿sí? Y los mandamos al recuperatorio, los mandamos con ganas. Entonces, por eso lo firmo. Las facultades tributarias es que nosotros tenemos un Estado federal, 3 niveles de gobierno, nación, provincia y municipio. ¿Cómo repartimos qué impuestos, qué tributos se aplica en cada nivel? ¿Así de la lotería? No, la Constitución lo establece. Entonces, la Constitución establece, el artículo 75 dice, señores, tienen potestad, tienen derecho a aplicar impuestos directos, tienen las provincias, excepto por tiempo determinado de razón de emergencia, lo puede aplicar la nación. Por eso cuando uno lee la ley de impuesto a las ganancias, el primer artículo dice, establécese con carácter de emergencia y por tiempo determinado. Por eso cada 10 años tienen que estar renovándolo. Lo toma la nación, pero fíjense que es un impuesto de quién si no fuese de la nación. De las provincias, sería de carácter propio de las provincias. Se lo lleva la nación. La nación se queda con un 51% de la torta y un 48% se lo da a las provincias. Se lo da a Gobierno de Buenos Aires. Y dentro de ese 48% se tiene que repartir la torta. ¿Se imaginan, no? De lo que estamos hablando. Bien, lo toma la nación. Por eso quien lo fiscaliza es la agencia ARCA o AFIP. Lo toma la nación, lo fiscaliza la AFIP. Tienen potestad exclusiva las provincias, salvo por tiempo determinado, razones de emergencia que lo toma la nación. Bien, los impuestos indirectos tienen la potestad tanto la nación como las provincias. Quiere decir que los impuestos indirectos los puede aplicar la nación como las provincias. Pero las provincias firmaron la ley de coparticipación. No tiene rango constitucional, a pesar de que debería tener desde el año 94, todavía estamos en deuda. Y las provincias firmaron un acuerdo sin ningún tipo de restricción y limitación con la nación, al cual dicen que las provincias no pueden aplicar impuestos indirectos análogos iguales a lo coparticipable. Por eso, vamos despacio, existe un impuesto al valor agregado, impuesto indirecto de carácter nacional. Vamos, hasta acá. Existe un impuesto sobre los ingresos brutos, un impuesto indirecto de carácter provincial. ¿Podrían las provincias aplicar
un impuesto al valor agregado igual al valor agregado? No. ¿Por qué? Porque en la ley de coparticipación dijeron que no pueden aplicar impuestos análogos a los coparticipables. Ingresos brutos es la caja propia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo legisla a través de un código fiscal, lo establece cuál es el hecho imponible, establece las alícuotas y lo recauda las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El IVA, ¿quién lo toma? La nación. ¿Qué hace? Lo toma la nación y después ¿qué hace? Lo reparte. ¿Se entiende? Volvemos para atrás. ¿Qué parte no se entendió? Indirectos, sí. Indirectos, indirectos son los impuestos que pueden aplicar tanto desde el punto de vista de la provincia como la nación. La nación aplica el IVA, es un impuesto indirecto al consumo. Son dos impuestos indirectos. Sí. ¿Es inconstitucional? No, porque está facultado a la parte de la provincia contra. Ahora, ¿el hecho imponible grava lo mismo? No. No puede decir el impuesto sobre los ingresos brutos que grava la venta de cosas muebles, la obra y locación de servicios. ¿Por qué? Porque es lo mismo que grava el IVA, y eso es inconstitucional. Entonces, ¿qué dice ingresos brutos? Grava el ejercicio de la actividad agro-poderosa. Porque todavía recaudando 2 veces. Claro. Y ahí que lo dice, grabar 2 veces el mismo peso. No, no es inconstitucional. El problema que tenemos por la ley de coparticipación. Si yo firmo de que no puedo grabar, porque acordé no grabar lo mismo a nivel nacional que provincial, las provincias, si graban exactamente lo mismo, están violando ¿qué cosa? La ley de coparticipación. ¿Entendés? ¿Estamos? ¿Sí? De la ley de coparticipación, dijeron, bueno, ustedes quieren la ley de coparticipación, y bueno, ¿cómo vamos a repartir esto? Muy bien, esto lo vamos a repartir acá. Impuesto a las ganancias, impuesto a valor agregado, son 2 impuestos de carácter nacional. Pero la nación le va a dar un poquito. Ustedes van a tener otros impuestos. ¿Cuáles? Ingresos brutos, impuestos de sello. ¿Vieron cuando firman un contrato de una transactiva de dominio? ¿Viste una venta de inmueble? ¿Que pagan impuestos de sello? Bueno, ustedes pueden pagar impuestos de sello, lo firmaron, lo acordaron, y está así establecido. Entonces, como está establecido de esa manera, cuando una provincia establece un impuesto que es análogo cual al nacional, ese impuesto que dice que está violando la ley de coparticipación. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Scioli estableció un impuesto a los bienes a los contribuyentes radicados en la provincia de Buenos Aires que tenían bienes en la provincia de Buenos Aires y les agravaba la tenencia de los bienes al 31 de diciembre. Duró 6 meses, la gente no pagó y después violatorio a la ley de coparticipación. Y lo que pagaron lo van a poder utilizar para compensar otros impuestos. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Cómo ilustramos la diferencia? Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a sacar el punto de vista de la Constitución. ¿Cuál es la interpretación que se hace de la ley cuando dice es algo por tiempo determinado y por razones? No se establece. ¿Qué dice? Busque el artículo 75. Busque el artículo 75 de la Constitución. No tengo la mano. Busque el artículo 75. Vamos, sí, vamos. Bien, trajo la Constitución. Sí, bien, mire, me va a emocionar. ¿Cuál es tu nombre? En fin, que sos. Pero bueno, vamos, en fin. A ver, denme la Constitución. Me hace acordar a
punto 2. Vamos, Delfina. Gracias a Delfina, esto es como un sacerdocio, andar con la Constitución. La felicito. Fue muy poco andar con la Constitución. Bien. Dice, imponer contribuciones indirectas como facultades concurrentes con las provincias. Corresponde al Congreso a nivel nacional. ¿Bien? Corresponde al Congreso. Artículo 75. Imponer contribuciones indirectas como facultades concurrentes con las provincias. Vamos hasta acá. Imponer contribuciones directas por tiempo determinado. Ya no le gustó la otra parte. ¿Qué es lo que arrugó? No, digo que es muy vago el concepto. No es vago. Por tiempo determinado, 10 años. Disculpe, por tiempo determinado. Puede ponerlo por el tiempo que usted considere. La razón de emergencia la tiene que establecer. Y dice, tiempo determinado. Aparte me encanta otra cosa, ¿no? Nadie cursó constitucional. Yo el primer día de clase me encontré con todas las correlativas de materia y dije, ¿todos cursaron constitucional? Sí, ¿seguro? Dije yo. Sí, ¿leyeron la Constitución? Sí. No, pero lo entendí, lo leí. Sigo, tranquila, sigo. Por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las 3 razones de emergencia. Argentina vive en estado de emergencia económica. ¿Sí? ¿Por qué? Por el bien general, siempre está en estado de emergencia. Y eso es lo que lo habilita. ¿Podría existir, decir, bueno, dejamos de que exista la ley de impuesto a las ganancias? Sí, sería fantástico. Sería fantástico. ¿Sí? ¿Por qué motivos? Muchas gracias, Tina. Vence el periodo y renacería la potestad de quién? De las provincias. Las provincias podrían aplicar. ¿Estamos? ¿Bien? Vamos hasta acá. Hubo muchos problemas, yo no sé si se acuerdan, porque el impuesto a las ganancias, lo que tiene es que el impuesto a las ganancias, plata, uno lo determina, es las ventas, ¿no? Ventas menos los costos, menos los gastos. Y esto tiene un resultado, ¿verdad? Parte de las ventas, de los ingresos. A los ingresos hay que restarlos. Sobre este resultado se aplica una alícuota del 20, 30, y acá se determina el impuesto. Vamos hasta acá. La base son las ventas. Es decir, el quantum del impuesto son las ventas. Vamos hasta acá. Bien. Cuando fue la resolución 125, yo no sé si ustedes alguien se acuerda, uno de los grandes debates es que si la venta son 100 pesos, es una cosa, pero si la venta había que ponerle una retención de 35, la venta ya no era 100 pesos, sino que era 65. Los 65 hay que restar todo. Y los 35 iban para el Estado Nacional. ¿Qué problema hay? Que las retenciones agropecuarias es un recurso genuino ¿de quién? De la nación, se lo lleva la nación. Entonces, cuando dijeron, ponemos retenciones a las exportaciones, las retenciones a las exportaciones se las lleva la nación. Implicaba una baja del precio de venta. En el ejemplo mío, yo vendo sin retención, vendo a 100. Me aplican retención, el precio deja de ser 100 y pasa a ser 65. ¿Quién se lleva los 35? El Estado Nacional. Y sobre los 65 calculo el impuesto a las ganancias. ¿Qué pasa? Es un menor impuesto a las ganancias. Entonces las provincias dijeron, si ustedes quieren aprobar el tema de las retenciones, háganos partícipes de la torta, porque nosotros estamos perdiendo recaudación. ¿Se entiende mi ejemplo? Se pierde recaudación. Y por eso muchísimas provincias votaron en contra,
porque era una baja en el impuesto a las ganancias. Acá la discusión siempre viene cómo repartimos la torta, ¿eh? A ver, la ley de modernización con baja de impuestos que estaba prevista no fue aprobada con toda la baja de impuestos porque implicaba ¿qué cosa? ¿Baja de qué? Del impuesto a las ganancias. Y el impuesto a las ganancias, ¿quién se lo lleva? Nación y la provincia. Entonces dijeron, no. Hacer la reforma y después la misma provincia dice, no, la reforma tributaria del impuesto a la ganancia no la hacen. Y no la hacen porque le tocan los propios recursos a la nación y a la provincia. Entonces, cuando tocan los recursos, empezamos a tener problemas. ¿Estamos? Bien. Cuando dijimos impuestos directos, impuestos indirectos, los podemos clasificar desde el punto de vista de efecto económico de los impuestos. Efecto económico de los impuestos. Y tenemos tres efectos que lo vamos a ver acá. Un efecto es percusión. Percusión. P. Incidencia con C. Incidencia con C. Lo digo porque después cuando no lo leen en libros y escriben incidencia con S, examen que veo lo bocho. Directamente, si veo faltas de ortografía relacionadas con la materia, les bajo un punto. Porque implica de que no leyeron textos. ¿Estamos? Entonces, bajo. Lo digo porque el que lo dice no traiciona. ¿Estamos? A veces me pasa un examen y dice, mira cómo escribió. ¿Cómo está ese examen? A ver, mira, no. A ver, temperatorio. No puede ser que escriban con esa falta de ortografía en la materia que estamos dando la clase. Así. Quiero avisar, ¿eh? Entonces, percusión, incidencia, traslación. Traslación. Con ese también. Bien. Por favor. Les quiero decir, por la duda, este es sujeto A y este es sujeto B. Sujeto A, sujeto B. Sujeto percutido. Me van a poner sujeto percutido. Percutido me ponen a veces. Percutido. De percusión. Yo les digo así el chiste, todos se ríen y después. Vamos hasta acá. Sujeto B, sujeto incidido. Vamos acá. Bien. ¿Cuál es tu nombre que estás tomando mate atrás? ¿Tu nombre? Félix me dijo, ¿cómo sé cuándo es un sujeto, cuándo es un impuesto directo y cuándo es un impuesto indirecto? El impuesto directo no se traslada. El impuesto directo no se traslada. El impuesto indirecto se traslada. Por lo tanto, en los impuestos directos, vamos, el sujeto en los impuestos directos no se traslada. El sujeto A es el sujeto percutido e incidido. ¿Por qué? Porque no se trasladó. Ustedes escriban, después lo vamos a traducir. En tanto que en los impuestos indirectos, el sujeto percutido traslada
transfiere la carga del impuesto a otro sujeto. Sujeto B, sujeto incidido. El sujeto percutido es el sujeto obligado por la ley, es el sujeto que verifica el hecho imponible, es el sujeto que establece la ley el pago del impuesto. Por ejemplo, en el caso de una persona que trabaja en relación de dependencia, tiene un sueldo, una renta, un ingreso, es una persona residente en Argentina, tiene un ingreso de 5 millones de pesos bruto, es un sujeto que está alcanzado con el impuesto porque es una persona humana que obtiene renta después de Argentina, alcanzada con el impuesto, y cuando la ley lo examina, ¿por qué? Porque verifica el hecho disponible, ese sujeto, cuando le pagan el sueldo, le retienen el impuesto. Quiere decir que cuando el sujeto mira su depósito, no cobró 5 millones. De los 5 millones, tiene un descuento de 1 millón de pesos. ¿El concepto de qué? El impuesto a la ganancia. Ese sujeto es un sujeto obligado por la ley y es un sujeto que percutido. ¿Por qué? Porque la ley lo nombra. Es un sujeto que se llama sujeto de iure, porque la ley lo obliga al pago del tributo. Y no logró trasladar la carga del tributo a otro sujeto. Se lo descontaron, lo pagó de su bolsillo. Y se lo sacaron de su bolsillo, de su sueldo. Su sueldo bruto es más grande que su neto. ¿Por qué? Porque se lo descontaron. ¿Estamos? ¿Sí? Ustedes pueden sentarse y decir, miren, yo trabajo en una empresa, quiero ganar 10 millones de pesos. Ah, pero mire, el impuesto a las ganancias tiene que pagar 3 millones y medio. No. Yo quiero que usted se haga cargo del impuesto. En ese caso, logré transferir la carga a mi empleador para que me pague el tributo y yo cobrar efectivamente los 10 millones de pesos. ¿Pasa normalmente? No, es muy difícil. ¿Qué? ¿No? No pasa mucho. No pasa nunca, excepto de que, mira, discúlpame, vos me viniste a buscar, yo estoy trabajando en otra empresa, gano 10 millones de pesos, ¿sabés qué? Para pasarme, hacete cargo de mi impuesto, por lo tanto, hacete cargo del impuesto, entonces vas a saber cuánto me sale y yo quiero ganar los 10 millones. ¿Ok? ¿Es normal que eso pase? Normalmente no pasa. Pasa en las empresas. El impuesto a las ganancias se caracteriza porque no se traslada. Pero hoy por hoy, en las empresas, en los precios de los productos, dentro del precio, se logra trasladar todo lo que se puede. Se traslada todo, la carga, costos, estructuras y todos los impuestos que puedan ser trasladados. El 35%, si lo puedo trasladar, la verdad, y me lo pagan, no hay problema. El problema empieza cuando empieza a haber competencia y esa competencia no me permite porque mi producto queda fuera de mercado. Entonces tengo que empezar a bajar incidencia de conceptos dentro del precio. En general, el impuesto a las ganancias para personas humanas es el caso típico de, en relación de dependencia, es el caso típico de impuesto a las ganancias directo. ¿Por qué? Porque no se puede trasladar. ¿Estamos? ¿Sí? Yo voy y la contrato a Cristina. Me dice Cristina, mira, mis honorarios son 10 millones, pero sobre estos 10 millones yo tengo que pagar el impuesto a las ganancias. Y como tengo una escala del 35%, yo te tengo que cobrar 15 millones. Ajá. Bien. ¿Y vos cuánto me cobras? No, si yo te cobro 10 millones, me hago cargo del impuesto a las ganancias. ¿A quién voy a contratar? Ante igualdad de conocimiento y ante igualdad de trabajo, ¿sí?
ella pretendió trasladarme y no me lo pudo trasladar. Y eso es lo que pasa generalmente con el impuesto a las ganancias. Es muy difícil. Ahora, si ella es lo mejor que hay y me va a sacar y me va a salvar de una causa de empresa, me dice, mira, ¿sabes qué? Yo dentro de mis honorarios te voy a cobrar 15 millones porque vos te vas a hacer cargo del impuesto. Sí, 15, 20, hacés lo que quieran. Yo te pago. Claro, ¿sí? Porque ella maneja el mercado, porque ella es exclusiva y me lo resuelve. Y usa vestido Dolce Gabbana en YouTube a los honorarios que cobran. ¿Se entendió? Quiere decir que el impuesto a la ganancia no se traslada. El sujeto percibido es el sujeto incidido. El empleado en relación de dependencia cobra un salario y ese salario está alcanzado en el impuesto a la ganancia y tiene que costearlo, pagarlo de su bolsillo. Es decir, el sujeto incidido es quien lo cobra con un menor salario. Sí, te lo podía dar, pero no es lo común. No, por eso mismo. A ver, vos si vas a trabajar en relación con eso, contaré el trabajo en relación de dependencia de un empleado alcanzado con el impuesto a la ganancia, es caso típico del impuesto a la ganancia indirecta. ¿Sí? Vos si sos muy bueno, podés decirle, mire, yo quiero una casa en el country, quiero un BMW, quiero que se me haga cargo del impuesto, y lo vas a trasladar todo. ¿No? No. Pero la excepción es, mire, usted va a ganar 5 millones y va a pagar 1 millón. Por eso, en la teoría, los clásicos dicen, por ejemplo, el impuesto a la ganancia es un impuesto directo. Las teorías modernas dicen, en la medida eso puede, no es tan estático, porque depende de qué tipo de mercado sea. Si soy un mercado monopólico, ¿sí? Yo traslado en los precios toda la carga tributaria domino. ¿Está claro? ¿Sí? Pero si tengo competencia, de ahí tengo que estar más complicado el impuesto a la ganancia seria. Pero ahora es empleador. A ver, vamos a hacer una cosa. Si vos ganás, lo voy a traducir en números. Acá en abogado. Si quieres ganar 10 millones de pesos, de esos 10 millones de pesos corresponde pagar 35 de impuestos, significa que ustedes de 100, de 10 millones, de 10 millones, en el cajero van a haber 6 millones y medio. ¿Por qué? Porque le descontaron 3 millones y medio. ¿Quién pagó el impuesto? ¿El empleado o el empleador? El empleado. ¿Estamos? Bien. Si yo digo, quiero ganar 10 millones de pesos y quiero ir al cajero y ver los 10 millones de pesos, el empleador, ¿vos estás obligado a pagar el tributo? Sí, pero vos querés la plata en el bolsillo los 10 millones. Eso se llama, ustedes se metieron, yo se lo explico, velocidad. Buscar la suma tal que descontado el impuesto a vos te quede los 10 millones. Y eso es un arreglo comercial entre empleado y empleador. Para el fisco, ve que tu recibo de sueldo ya no dice 10 millones. Te quiero decir que va a decir 14.900.000 menos 4.900.000, 10 millones de pesos. ¿Está claro? ¿Quién paga más? El empleador, porque el empleador, en lugar de pagarte 10, está pagando 15. Tiene que estar corriendo la carga tributaria. ¿Eso? El empleado porque es el descontado, pero vos, neto, por supuesto, saber, claro, cuando vas a mi sueldo y se me doy cuenta. Acá te aplicaron velocidad, porque además
quedar insertando 10 millones de incremento de ganancias 4 millones, total de bruto 14 millones. ¿Estamos? ¿Bien? ¿Pagás impuestos? Sí, pero no lo sufrís, porque vos quisiste ganar los 10 millones. ¿Sí? Entonces, en el recibo es el descuento de impuestos, sí, pero lo lograste trasladar. Vamos a sacar el impuesto indirecto, es el impuesto donde el sujeto percutido, el sujeto obligado al pago del tributo, logra transferir la carga del impuesto hacia otro sujeto, que es el sujeto incidido. Por ejemplo, cuando ustedes van y compran esta cartera, quien vende en el precio de venta está incidido porque está grabado por el impuesto a valor agregado, que lo traslada al sujeto. La traslación se realiza en el precio. Hoy por hoy, ustedes fíjense que cuando van a comprar, hay una ley de transparencia fiscal que les discrimina cuánto es el impuesto a valor agregado. ¿Qué quiere decir? Que dentro del precio que están pagando, tiene una carga tributaria del 20% del 105%. Eso que está haciendo el comerciante se lo trasladó y luego lo tiene que depositar al fisco. Entonces dice, el precio es 100, IVA 21, total 121. El comerciante, ¿cuánto cobra? 121. Vamos hasta acá, le pagan usted con la tarjeta 121. Él se da media vuelta y los 21 se lo da ¿a quién? A la fisco, o al arca, o al fisco. ¿Está claro? Y él se queda con los 100. Y a los 100 paga impuesto a la ganancia, ingreso bruto, todo. Para pagar menos IVA y a gastar. Para pagar una IVA, ¿qué quiere hacer? Ah, está bien. El mecanismo del impuesto a valor agregado que vamos a ver más adelante es débito menos crédito. Está claro, tiene que tener compra. Está claro, pero está bien. Si vos ganas 100 y salías a comprar por 3.000, necesitas la plata para salir sin hacer nada legal. No sabemos lo que estamos hablando. Ya te vi la cara. Bueno, vamos a sacar. Bien, entonces, el impuesto indirecto del sujeto percutido A logra transferir, trasladar la carga de tributo a otro sujeto, hacia otro sujeto, sujeto B, que es el sujeto que lo paga de su bolsillo. Este es el sujeto nombrado por ley, ¿sí? El que presenta la declaración jurada y logró transferir la carga de tributo a este sujeto. Este sujeto es el que se lo paga a este sujeto. ¿Estamos? Bien, vamos hasta acá. Sujeto percutido, sujeto incidido. En el impuesto indirecto existe una traslación. Generalmente es una traslación hacia adelante, hacia el precio, puede ser traslación hacia atrás o puede ser traslación hacia los costados. Eso es percusión, incidencia y traslación. Efecto económico de los tributos. Otra clasificación de los impuestos, vamos, los impuestos se pueden clasificar en impuestos fijos, progresivos, regresivos o proporcionales. Fijos. Los impuestos fijos son aquellos que no tienen en cuenta la capacidad contributiva del sujeto. Es un importe fijo. No tiene en cuenta el cuánto. Por ejemplo, el monotributo. ¿Vieron que el monotributo que tiene una cuota fija? ¿Sí? Ustedes ganan 1.000, pagan 10. Ganan 2.000, pagan 10. Pagan 3.000, ganan 3.000, pagan 10. Es un impuesto fijo. No tiene en cuenta la base dentro de la escala. Pasando otra escala, tiene otro importe, pero si no, no tiene en cuenta. Los impuestos progresivos, la relación impuesto base, a medida que aumenta la base imponible, aumenta el impuesto. Característica de esto es el impuesto a las ganancias para persona humana, que empieza en el 5% y termina en el 35%. Más base, más impuesto. Progresivo.
1000, 5%, por ejemplo. 2000, 8%. A medida que va aumentando la base, aumenta el impuesto. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Sí? El impuesto proporcional, la relación impuesto base es constante. Si la base es 100, el impuesto es 35. Quiere decir que la alícuota es del 35%. Si la base es 200, el impuesto es 70. La alícuota es del 35%. Significa que yo aumento la base de 100 a 200, aumento el impuesto de 35 a 70, pero la relación siempre es 35, siempre es proporcional, siempre es constante. Aumenta la base, aumenta el impuesto, pero la relación siempre es 35, es constante, es el mismo porcentaje. Es la característica del impuesto, diríamos, en esas características tenemos el impuesto a valor agregado, ¿sí? ¿Por qué? Es el 21%, de 100 el 21% es 21 pesos, de 200 el 21%, ¿cuánto es? 42, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la relación? Constante, siempre es el 21%, proporcional. ¿Vamos hasta acá? Antes el impuesto a las ganancias para personas jurídicas era proporcional, 35%. Ahora es progresivo, tanto para personas humanas como para personas jurídicas. Vamos hasta acá y tenemos los impuestos regresivos. Al revés que el progresivo, ¿sí? La incidencia de la base frente al impuesto va disminuyendo. ¿Sí? En general, la relación entre base y impuesto va disminuyendo. En general, siempre decimos que el impuesto al valor agregado por la alícuota es un impuesto proporcional. Vamos hasta acá. Escuchen lo que digo. Desde el punto de vista del consumo, desde el punto de vista de incidencia tributaria, el impuesto al valor agregado es regresivo. ¿Por qué? Porque si yo voy al supermercado y voy con alguien local que tenga mucha plata. ¿Sí? ¿Eh? ¿Por qué? Con Cristina. Con Cristina. No importa. Cristina tiene una capacidad que Cristina gana 10 millones de pesos por mes. Y yo gano 1 millón de pesos por mes. Vamos las dos al supermercado. Las dos cargamos un chanquito por 1 millón de pesos. Ella y yo cargamos idénticas cosas y gastamos 1 millón de pesos. Ella pagó el 21% del millón y yo pagué el 21% del millón. Vamos hasta acá. ¿A quién incidió más el impuesto? ¿A mí o a Cristina? A mí. A ella la incidió solo el 10%. Gastó 1 millón. Su margen y propensión de consumo solo le afectó el 10%. Yo destiné todo mi ingreso al consumo y sobre ese consumo pagué el impuesto. A mí me afectó en qué proporción, en el 100%. ¿Se entiende? Me grabó mucho más. Entonces se dice, ¿entendió o no? A ver, si usted gana el ingreso, yo voy y gasto 1 millón y ese millón tiene 21% de IVA. Ella gasta 1 millón y pagó el 21% de IVA. El 21%, ¿a quién grabó más? ¿A ella o a mí? Sí, me van a decir igual, porque las dos pagamos el 21% lo mismo. Ahora, con respecto al ingreso, ¿para quién
resultó más gravoso para el que menos tiene, para mí. ¿Por qué? Porque destiné todo mi ingreso ¿a qué? Al consumo. Por eso, el impuesto de valor agregado se dice que afecta en mayor medida para las personas que tienen ¿qué cosa? Menos ingresos, menos recursos, porque grava en mayor medida las personas que tienen menos recursos. Por eso, muchas veces, como política tributaria, lo que se hace es bajar la incidencia tributaria, ¿sí? El impuesto a valor agregado a los productos de primera necesidad. Entonces, por eso, la leche común, el pan común, ¿sí? Los medicamentos están exonerados. Si usted pide pan común, sin IVA, en la panadería, no va a existir porque apenas tiene saborizado el sanguíneo, después se ¿estamos? ¿Sí? Pero si yo quiero bajar la carga tributaria para que las personas tengan mayor poder adquisitivo, ¿qué hago? Bajo, comillas, que podría hacerlo a través de una tarjeta de jubilado, de personas que planes, decirle, bueno, usted pagando con este medio tiene una menor incidencia de la carga tributaria de los impuestos. Entonces, ¿qué hace? Tenga menor incidencia del impuesto de valor agregado como política tributaria. Vamos, porque si no, es de la misma necesidad. Yo, en Argentina, sacan el pan, de grabar el pan, Argentina se debe de más capacidad competitiva. ¿Cómo? No es fijo, no es fijo. El impuesto al valor agregado por alícuota es proporcional. Si yo compro por 100 pago 21 de IVA, si compro 200 pago 42 de IVA, si compro 300 pago 63, ¿estamos? Bien, es proporcional. Lo que estoy diciendo es que como tributo y en relación con los ingresos es un impuesto regresivo. Vamos a sacar, ¿entendemos? Todo. No, no todos los profesionales son regresivos porque no todos son trasladables. ¿Está? Bienes personales es un impuesto proporcional y no es un impuesto que se traslada. El sujeto que tiene un auto de un BMW, tiene 5 departamentos, paga el impuesto sobre los bienes personales de su bolsillo. El sujeto nominado por ley y el sujeto percutido e incidido. No lo traslada. ¿Por qué? Porque no lo traslada nadie. No, cosa. Sí, por supuesto. Sí, pero el que tiene menos, por determinados niveles de parámetros objetivos de medición de capacidad competitiva, quizás no está alcanzado para bienes personales. Para bienes personales tenés que tener más o menos una casa, una vivienda, más o menos de $600.000. No todo el mundo tiene una casa de $600.000. Pero a una lista de mercado no, de diferencia de patrimonios. Bueno, no es que se vuelva regresivo. Señores, cuando la carga tributaria patrimonial es muy elevada, ¿qué hacen los sujetos? Si yo tengo que pagar bienes personales, tengo que pagar ganancias y me crean un impuesto, entre comillas, a los bienes, a la riqueza, donde la alícuota era el 2% y me la pasan al 7%, yo te lo pago un cambio de residencia y me voy. Y después me dicen, porque yo sobre mi patrimonio pagar el 7% me parece mucho cambio de residencia. Es, vamos a ver lo que más. Vamos acá. Bien, entonces, los impuestos, ¿cómo los podemos clasificar? Fijos, directos, indirectos, fijos, progresivos, regresivos, proporcionales. Internos y externos, ordinarios y extraordinarios. Internos son todos aquellos que se aplican dentro del territorio, externos son todos aquellos que se aplican a la salida del producto, ordinarios son aquellos que se aplican regularmente, se sancionan y se establecen regularmente. Los extraordinarios son aquellos que se sancionan de manera temporal y por determinadas razones. Lo que sucede en este país es que los impuestos nacen de carácter extraordinario
y se vuelven de carácter ordinario. El impuesto al cheque es un impuesto que nació, el impuesto al débito y crédito bancario es un impuesto que lo hizo el sector privado, de economía, Cavallo, en la época del 2000. Carácter extraordinario. Todo el mundo lo criticó, todo. Pero todos cuando llegan al gobierno nadie lo saca. Está claro, y sigue vigente. Está vigente. Pero son todos actos voluntarios. Pero después, ¿sí? Más acelerado. El ministro no lo sacado. La realidad, la necesidad se contrapone. ¿Sí? Entonces, los impuestos nacen con carácter extraordinario y después el impuesto a la riqueza se aplicó por una vez. Y después fue extraordinario por una vez. Bien, más allá después del cuestionamiento en cuanto a lo que diríamos si era constitucional o no era constitucional respecto a la confiscatoriedad. Me falta algo. A ver. También se suele clasificar los impuestos directos e indirectos por mucho la capacidad contributiva. Cuando hablamos de los impuestos directos e indirectos, suele haber una clasificación que lo clasifica es la capacidad contributiva. Los impuestos directos se suele hacer una clasificación de manifestación directa de la capacidad contributiva. Como el impuesto a la ganancia, se basa en el Estado, a tal fecha utiliza la plata, es una manifestación directa que se puede percibir en cuanto a las ganancias. En cambio, lo bien directo como el IVA es una manifestación directa. Estoy cobrando un porcentaje y eso me deja claro que vos tenés cierta inmediata e inmediata. Ahí. Ah, ¿y cuál es una y cuál es la otra? La manifestación inmediata, que es como la directa, es inmediata porque se refleja directamente la capacidad. En cambio, la indirecta es inmediata porque no se calcula la capacidad contributiva, demostrando que tenés capacidad. Los impuestos indirectos cuesta mucho más poder captar la capacidad contributiva, en tanto que los impuestos directos son más sencillos. Ahí está la inmediatez. Cuanto más inmediato, más cercano, ¿sí? El impuesto es directo. Cuanto más lejano, el impuesto es indirecto. Y después vamos a los últimos efectos tributarios que lo vamos a definir. Ustedes lo tienen en el libro, nosotros vamos a tomar esto